Ok, vamos a empezar. El día de hoy vamos a terminar la sección de ciencias con nuestro último capítulo que se encuentra en la página 683 en su libro de GG. Después de terminar este capítulo, ya que es un poquito corto, vamos a hacer un repaso. Okay, este repaso va a ser de la primera sección. Vamos a repasar un poquito de la primera sección de las ciencias de la vida. Okay, este es el documento que había mandado, si lograron echarle un vistazo, que había mandado la semana pasada junto con la tarea. Okay. Si no hay problema, nosotros vamos a usar nuestras habilidades para responderlas lo más que podamos al final de el capítulo 2. Okay. Okay. Ok, vamos a ir capítulo 12, es la interacción entre la Tierra y los seres vivos. Aquí vamos a hablar de diferentes ciclos. Tenemos el ciclo de nitrógeno, tenemos el ciclo de carbono, el ciclo de oxígeno y el ciclo de agua. Okay. Con el ciclo de nitrógeno, vamos a estar trabajando con algo que se llama nitratos, que se denotan como NO3 con un negativo acá. Okay. Estos provienen de compuestos ya que están en el suelo y estas son absorbidas por nuestras plantas. Okay. Estas plantas convierten los nitratos en compuestos de nitrógeno usables, que usualmente son los que están en nitrógeno en el aire. Okay. También las plantas y animales que están en descomposición también pueden crear estos estos nitratos. Estos usan las bacterias nitrificantes y el suelo, que es lo que producen los nitratos. Okay. Las bacterias desnitrificantes convierten los nitratos en nitrógeno gaseoso. Entonces, esta es la figura que provee el libro, que se muestra que tenemos descomposición de los animales, los nitratos están en el suelo, las bacterias nitrificantes y luego estas las devuelven ya sea los animales o se lo comen de las plantas y se los vuelven a las proteínas para los seres vivos. Okay. Okay. Ahora tenemos acá nitratos en el suelo, las bacterias nitrificantes lo vuelven en el nitrógeno en el aire. Luego las bacterias, la azul y los fertilizantes fijan el nitrógeno y lo devuelven al suelo. Okay. En el siguiente diagrama está un poquito más específico. Estamos mostrando los animales y dónde están las plantas y en dónde están nuestras bacterias. Aparte de tener las bacterias nitrificantes, tenemos también las bacterias denitrificantes, que son las que convierten los nitratos en el nitrógeno atmosférico. Lo más importante de notar de este ciclo es de que tenemos estas bacterias que están ayudando a descomponer este nitrógeno. ¿Okay? ¿Tenemos algunas preguntas por ahora de este ciclo? Hola, Melanie. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué página está eso? Sí, está en la página 683. Ok, gracias. El siguiente es el ciclo de carbono. El ciclo de carbono está cercano con el de oxígeno. Entonces vamos a notar que estos dos ciclos son bastante similares. El carbono dióxido se crea por la respiración de animales, la respiración de las plantas, al igual que la emisión de vehículos y fábricas. Esto estamos incluyendo el petróleo, gas natural o carbono. La combustión de estos gases, de estos combustibles fósiles, libera gases que incluye el dióxido de carbono a la atmósfera. Y estos carbono de dióxido van a nuestra fotosíntesis, que como vimos al principio de esta clase, la fotosíntesis crea este carbono de dióxido y lo convierte en glucosa y oxígeno. ¿Okay? También tenemos organismos de descomposición que también liberan este carbono de dióxido.
Okay, productos de muertos y productos de desechos. Si notamos, lo único que está creando o purificando este carbono dióxido es, de hecho, la fotosíntesis, así de que el exceso de dióxido de carbono contribuye a acentuar el efecto invernadero si no se está quebrando este carbono dióxido en nuestro oxígeno. Okay? Y este se parece bastante a nuestro ciclo de oxígeno, porque al igual que cuando se queman a los petróleos, los combustibles fósiles crean dióxido de carbono, al igual que la respiración, al igual que los compuestos, y al igual llegan a nuestras plantas. Entonces, estos se van muy cercanamente, si no es que son iguales. ¿Tenemos algunas preguntas? El siguiente que tenemos es el ciclo del agua. El ciclo de agua es algo que tal vez somos un poquito más común, ya que lo miramos con la lluvia, con la humedad. Tenemos de primero nuestra evaporación. En nuestra evaporación, nuestra agua se está convirtiendo en estado líquido a estado gaseoso. Luego va de estado gaseoso a estado líquido, que es nuestro proceso de condensación. Luego de nuestra condensación se va a precipitación. Precipitación es cuando va a su estado, disculpe, precipitación es cuando está cayendo de este estado de condensación ya sea a sólido o líquida. Entonces viene ya sea de nieve o de lluvia, pero regresa de nuevo al suelo. Cuando regresa al suelo, ya sea de que llega a nuestros lagos o llegue al suelo común. Okay. ¿Tenemos algunas preguntas por ahora? Ok, esos son los 3 ciclos y como ahorita con este material tenemos un ejercicio en la página 686, que es el ejercicio número 1. Que la número 1 dice, ¿cuál de los ciclos siguientes depende de la actividad de la bacteria? A, el ciclo de agua, B, el ciclo de carbono, C, el ciclo de oxígeno o el ciclo de nitrógeno. Nitrógeno. Sí, correcto. Sería el ciclo de nitrógeno. En la número 2 tenemos que complete el diagrama del ciclo del agua con términos usados con la sección. ¿Okay? Tenemos A, B y C. Melanie, entonces ahí en el ciclo del agua, o sea, tendría que poner la C, evaporación. Sí, correcto. Ok. Ok. En la A, vapor. No exactamente vapor. Tenemos que usar estas 3 porque es parte de nuestro vocabulario. Ok. Precipitación, no. Precipitación es cuando cae. Condensación sería Sí, en la A. Y precipitación, ok. Correcto. Entonces, A sería condensación, B sería precipitación y C evaporación. Ok. Antes de ir a la siguiente sección, ¿tenemos algunas preguntas? Ok.
Tenemos nuestros peligros naturales. Para que algo se denote como peligro natural, es una amenaza que ocurre a un fenómeno natural que puede tener efecto negativo sobre los organismos y el medio ambiente. Para que pueda representar un peligro, este fenómeno debe de tener como resultado la pérdida de vidas. Algunas zonas son más vulnerables que otras. Algunas incluyen las ciudades construidas sobre o cerca de los límites de una placa tectónica. Estas tienen muchas posibilidades de ser afectadas con terremotos, y tenemos ciudades ubicadas sobre las costas son mucho más vulnerables para huracanes. Okay. Entonces, quiero mostrar o quiero ver esta tabla que está en la página 687. Tenemos acá nuestro peligro natural, nuestra frecuencia y nuestra magnitud. Ok. ¿Cómo leer esta de acá? Nos dice, vamos a ver el ejemplo de acá. Está hablando del peligro natural de inundación. Inundación tiene el 86% de que tenga por lo menos 10 muertes. Okay. Este está hablando un poquito más, quiero decir, de probabilidades. Por ejemplo, el terremoto tiene un 11% de que tenga 10 muertes, y este sería un 0.1% que tenga 1000 muertes. Un huracán tiene 39% que tenga 10 muertes y un 6% que tenga 1000 muertes. Al igual que la inundación tiene un 0.4% de probabilidad que tenga una magnitud de 1000 muertes. Y un tornado tiene 96% de que tenga por lo menos 10 muertes y un 0.6% que tenga 1000 muertes. ¿Okay? Y estas de acá son por lo menos. ¿Okay? ¿Algunas preguntas de cómo leer esta tabla de acá? Sí, o sea, se lee a sí mismo. O sea, el terremoto, frecuencia, o sea, la frecuencia es cómo fue el terremoto. No, ¿De qué punto fue? la frecuencia es un poquito más... ¿Cuántas veces se da? No sé cuántas veces se da, sino me está diciendo cuál es la probabilidad de que sucedan esas muertes. Ok. Sí. Okay, La frecuencia no es la palabra, en mi opinión, no es la palabra apropiada ahí. Sí, ¿no? ¿Verdad? Okay. Sí. O sea, frecuencia es cuando una cosa se da Sí, cada sí, X sí. tiempo. Por eso me Exacto. quedé como pensando. Exacto, correcto, sí. Ok. Ujú. Okay. Algunas otras preguntas o comentarios. ¿Cómo sé que estos son porcentajes? Es por este asterisco. Si miran algunos asteriscos allí a la parte derecha, ya sea de un número o de una palabra, usualmente miren en la parte de abajo, hasta abajo, de ese anunciado o de esa tabla. Si notamos este asterisco, acá tenemos que 0.11 es un 11% de probabilidad. Al igual que si tenemos estos dos asteriscos, significa que acá es estimación mínima de cantidad de muertes. ¿Okay? Entonces, así es como sé un poquito más detallado de qué significa cada uno. ¿Okay? Con nuestros efectos de peligros naturales, los países económicamente menos desarrollados sufrirán efectos a largo plazo a comparación de países económicamente más desarrollados. El libro en la página 688 provee esta tabla donde está comparando los países menos desarrollados con los países más desarrollados. ¿Okay? Entonces voy a ir en esta lista para que podamos hacer una comparación de, ya en la parte de izquierda, mucho más izquierda, nos está mostrando qué es lo que estamos comparando. En la número 1 estamos comparando la población. Con los países menos desarrollados tenemos poblaciones más concentradas. A comparación con los más desarrollados son poblaciones más dispersas. Con nuestras finanzas
Los países menos desarrollados carecen de autoridad financiera que exige códigos estrictos de edificación. A comparación con países más desarrollados, los gobiernos con buenas finanzas aplican códigos estrictos de edificación. Tenemos educación. Los países menos desarrollados, aumento de la vulnerabilidad porque a menudo la gente no ha sido preparada para enfrentar una emergencia. A comparación a los más desarrollados, la gente sabe perfectamente qué hacer en caso de un peligro natural. 4. Seguros. Los menos desarrollados, las casas raramente están aseguradas. A comparación a más desarrolladas, las casas pueden ser aseguradas contra los peligros naturales, los que disminuye el coste de reconstrucción. La economía. Los menos desarrollados, como depende del dinero obtenido de las cosechas, si un peligro natural las destruye, toda la economía sufrirá las consecuencias. A comparación a más desarrollados, la economía es más estable. Con la infraestructura, los menos desarrollados, la electricidad, las comunicaciones, el agua y el sistema de aguas residuales sufrirán daños y consideración y efectos prolongados. A comparación a más desarrollados, servicios de emergencia altamente organizados y buenas comunicaciones aseguran que la población necesitada de ayuda reciba asistencia tan rápido como sea posible. Esto reduce considerablemente la propagación de enfermedades y disminuye la cantidad de muertes. ¿Alguien tiene algún comentario de alguno de estos que ha hablado el libro? Déjame, no, voy a dejar que los otros den su opinión. Lo que sí voy a comentar es que con nuestras educación, esto de acá, no sé si han notado, pero en sus trabajos, también en las escuelas, deberían de dar un gráfico de cómo o cuáles son las salidas más seguras y más rápidas para salir del edificio. Todos los, ya sea escuela, ya sea trabajo, hospitales, todos deberían de tener este mapa de evacuación. ¿Okay? No sé si lo han notado, pero sí están ahí. Sí, en mi trabajo lo hay. En los baños y en las áreas. ¿Tenemos algunos otros comentarios? En mi país están todas, o sea, todo, como un país menos desarrollado, están todas, carecen de todo eso. O sea, debería, o sea, no como cuando uno viene aquí a Estados Unidos, que todas esas reglas que acabo de ver de países más desarrollados están, tú sabes. Pero en país, la casa no la asegura. Si a alguien se le quema una casa o pasa un terremoto, quedan en la calle, hay que donificarlo, ¿entiendes? Sí. No tiene, quedan sin nada. Es correcto, los seguros son muy importantes para esos peligros naturales. Muy importantes. Ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más tiene algunos comentarios? Con mitigación, lo que es un esfuerzo para reducir la pérdida de propiedades y vidas, disminuyendo así los efectos del desastre. Algunas técnicas de mitigación para detener el agua o disminuir el flujo son la construcción de represas, diques, estanques y canales. También tenemos códigos de edificación. En los códigos de edificación es tener un tipo o de material específico para construir, para que tenga durabilidad y que sea no inflamable y tenga resistencia. ¿Okay? ¿Tenemos algunas preguntas por ahora? ¿No? Ok. Con este material tenemos un ejercicio en la página 689, que es nuestro ejercicio número 2, que dice, ¿cuál de los
enunciado siguiente se explica mejor por qué los países económicamente menos desarrollados sufren los efectos de los peligros naturales durante más tiempo. La pobreza y la concentración de la población aumentan los efectos de los peligros naturales. Los servicios de emergencias altamente organizados reducen la propagación de las enfermedades y reducen la cantidad de muertes. La educación sobre qué hacer en casos de emergencia reduce la vulnerabilidad de la población. O de los códigos de edificación no especifican qué tipos de materiales deben ser usados a la construcción de casas. Creo que la sé. Ok. Vamos a ver la C. Ok. O también puede ser la D, Okay. Sí, Vamos- también la D. Tienes razón. con los códigos de edificación. Ok. Vamos a inspectar cada una con la C y vamos a hacer la tabla que estábamos usando o viendo anteriormente. Dice la educación sobre qué hacer en casos de emergencia reduce la vulnerabilidad de la población. Usando la tabla como respaldo, vamos a ver con nuestra educación que dice aumento de la vulnerabilidad porque a menudo la gente no ha sido preparada para enfrentar una emergencia. Aquí nos está diciendo de que la vulnerabilidad reduce la vulnerabilidad. Entonces, esta la vamos a tachar, ¿sí? Porque estamos contradiciendo con nuestra información de respaldo. ¿Okay? Okay. Nuestra D dice, los códigos de edificación no especifican qué tipos de materiales deben ser usados con la construcción de casas. Okay. Vamos a ver dónde están los códigos de edificación, que es las finanzas, que dice, para los menos desarrollados, carecen de una autoridad financiera que exige códigos estrictos de edificación. En esa oración me está diciendo de que no los tienen disponibles, no hay esta autoridad para códigos de edificación. Entonces voy a asumir que no los tienen. Entonces, en esta de acá, D, la vamos a anular porque los códigos de edificación su definición es eso, que son específicamente para usar qué material para construir, ¿sí? Entonces, la vamos a anular. La A, Ok. entonces. Ok, la A. La pobreza y concentración de la población aumentan los efectos de los peligros naturales. Puede ser respaldada con nuestra tabla, ya que los menos desarrollados sí tenemos poblaciones más concentradas. ¿Okay? ¿Tenemos algunas preguntas? No. Entonces, ¿es la B o la A? Sería la A. Ok, gracias. Con nuestra pregunta número 2, está basado en una tabla que habíamos visto, que la voy a poner acá. Y estamos hablando específicamente del terremoto, ¿ok? Esta sección de acá, la primera. La voy a poner ahí porque en la siguiente página no tiene la tabla, pero la pregunta está en la página 690. Dice, la probabilidad de que un terremoto ocasione pérdidas de vida superiores a las de 1,000 personas en un año calendario cualquiera es A, 0%, B, 0.1%, C, 1% o D, 100%.
0,11%. Bueno, en este de acá es 0.11%. De hecho, sería 11%, ¿correcto? Ok, Y este sería para 10 muertes. perfecto. Mínimo. Entonces, queremos ver esta, que sería 1000 muertes. ¿Cuál sería su porcentaje asignado? 1000 muertes, 0,1. 0.1%. La B. Correcto. ¿Tenemos algunas preguntas? ¿No? Ok. Renovables y los recursos no renovables. Habíamos hablado un poquito de estos anteriormente, pero no fuimos en detalle. Okay. Para los renovables son aquellos que no acabarán nunca y pueden ser recuperados, ya sea por medios naturales o por una administración adecuada. Los recursos que existen en la naturaleza incluyen vientos, olas, aire y luz solar. Estos requieren una administración adecuada para seguir siendo sustentables. Sustentable significa que se pueden mantener con el tiempo a un nivel aceptable, incluyendo a los bosques, suelo, agua y peces y fauna. Okay. Los no renovables son aquellos que se acabarán en algún momento y cuya oferta es limitada. Estos también existen en la naturaleza, pero su formación lleva millones de años. Energía nuclear depende de los minerales como uranio y el plutonio, minerales que son extraídos de las rocas a través de la explotación minera. Y también tenemos los combustibles fósiles. Okay. Con nuestra energía renovable tenemos biomasa, que está como aquí en el diagrama nos muestra tener energía quemando madera, energía geotérmica, disculpen, que usa el calentamiento de nuestra tierra para crear energía. Tenemos generación hidráulica que usa ya sea métodos de con agua para crear energía. Esta es nuestra energía eólica que usa los vientos y nuestra energía solar que usan los paneles solares para crear energía. Los no renovables son los que usamos más a menudo. Tenemos el gas, el petróleo y también, como habíamos visto, la energía nuclear como el lunar. Okay. Okay. Antes de ir a la siguiente, vamos a hablar un poquito de cómo es que extraemos los combustibles. Tenemos algunas preguntas de los recursos renovables por ahora. Okay. Con nuestros combustibles fósiles, estas son sustancias que son principalmente usadas como fuentes de energía. Tenemos petróleo, carbono y gas natural. El gas natural y el petróleo se creó millones de años de la descomposición de plantas y animales. Con el tiempo, los organismos muertos fueron comprimidos entre capas de sedimentos que agregaron presión. Finalmente, se formaron las rocas y en las zonas donde no había oxígeno, la presión convirtieron estos restos de organismo en petróleo y gas natural. Okay. Okay. Tengo un video que explica un poquito más de cómo es la extracción de estos líquidos. Pero un poquito antes de ver el video. El petróleo se filtra dentro de los poros de las rocas caliza y arenisca, al igual que el gas natural. El petróleo y el gas natural se extraen usando técnicas de perforación y de fractura hidráulica. Okay. La fracturación hidráulica lo que hace es que crea un hoyo, como un pozo, desde la superficie hasta donde se encuentra el petróleo. Luego se usan un líquido
que usa para fracturar las rocas, liberando gas. ¿Ok? Luego, después de este líquido, extraen el petróleo. Voy a poner de que el video lo explica un poquito más en detalle y también usan diagramas para más explicarlo. Deme un momento. Okay. Las formaciones geológicas, conocidas como rocas generadoras o shale, así como las denominadas tide, pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones no convencionales, llamadas así por su baja o nula permeabilidad, se explotan a miles de metros de profundidad. Es, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés se ubican, en promedio, a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y tide, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 y se utiliza en nuestro país en la mayoría de los pozos convencionales desde 1959, busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza con el armado de la locación. El cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan a que las locaciones sean secas. Esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimentos perfectamente estancos y sellados, al igual que cualquier aditivo químico sólido. Una vez completada la locación, comienza a trabajar el trépano, herramienta que, al girar, tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro. Durante los primeros 300 metros de la perforación pueden encontrarse acuíferos de agua dulce, a diferencia de los más profundos que, salvo excepciones, contienen agua salada. Por eso, a lo largo de esos primeros metros, se constituye una zona de seguridad en la que se practica un doble o triple encamisado. Este encamisado consiste en entubar el pozo con cañerías especiales y cementarlo a presión, desde el interior hacia afuera. Así, en los primeros metros, el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce por una triple barrera de acero y cemento. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En ocasiones, el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente, a veces superando los 2.000 metros de extensión. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de 1 centímetro de diámetro a través del acero y del cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales, con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos, en muy bajas concentraciones. Estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos, aproximadamente, corresponde al ácido clorhídrico. El 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante, en general goma guar. Y el 25% restante está compuesto por surfactantes, ruptores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. La composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación antes y después de practicada la operación.
El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical, unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén. En este caso, arenas especiales, inertes, que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces, dependiendo del diseño del pozo. Llega el momento, entonces, de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas, a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados por la autoridad de aplicación. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos. En este momento, todos los equipos de perforación y fractura se han retirado, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días, frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono. Se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento, antes de asegurar su boca con tapones especiales. La locación queda lista para nuevas actividades productivas o para ser repoblada por las especies locales. Es una manera, nos muestra una manera simple de cómo es de que funciona y no nos dijo cuáles son los efectos en nuestro medio ambiente. Este puede ser muy peligroso si puede haber un liqueo, puede afectar a los animales que están alrededor. Al igual, ese químico que le echan también es dañino para nuestro medio ambiente si no está desechado apropiadamente. Okay. También había leído de que este proceso también libera metano a nuestra atmósfera, okay, que no es muy bueno para ello. Okay. ¿Tenemos algunas preguntas, dudas por ahora? ¿No? Ok. Vamos a ir entonces a nuestro último ejercicio que está en la página 692, que dice: ¿cuál de los recursos siguientes puede ser clasificado como recurso renovable sustentable con una administración adecuada? Tenemos A, luz solar, B, el viento, C, los bosques o D, los minerales. La luz solar y el viento, o sea, wow, es que está un poco. La luz solar, no. No, porque no Porque necesita ser sustentable, no la tenemos que cuidar para que nos un poquito nos dé más energía. El viento, Tampoco, ya de que tampoco tenemos que administrarlo para que no esté o que no esté afectado. En este caso yo diría que serían los bosques, ya que estos sí tienen que ser cuidados, tienen que asegurarse que no hay unos, ¿cómo se dice?, fuegos forestales. Entonces tienen que tener un poquito más de cuidado específicamente.
que no haya tala, que no haya quema para poder cuidarlas. Sí, sería hacer los bosques. Ok. La número 2. ¿Por qué se considera que el petróleo y el carbón son recursos naturales no renovables? A, el petróleo es difícil de encontrar y de extraer. B, las reservas de carbón alcanzan para 300 años. C, los combustibles fósiles contribuyeron al efecto invernadero. O D, las formaciones del carbono y petróleo demoran millones de años. La D. Es correcto, la formación de carbono y petróleo demora millones de años. Okay. Ahora, este es el final de este capítulo y de todos los capítulos de la sección de ciencias. Tenemos algunas preguntas por ahora, antes de que empezamos el repaso. ¿No? Okay. Si no tenemos algunas preguntas, este repaso lo mandé la semana pasada. La puse repaso 1, ciencias de la vida. Okay. Lo que este repaso es preguntas sobre toda la sección de las ciencias de la vida. Entonces, para que miremos, estos son capítulo 1 hasta capítulo 6 y estas se pueden encontrar desde la página 559 hasta la 613. ¿Okay? Lo que sí voy a decir con estos capítulos o con esta información es que no necesariamente necesitamos memorizárnoslos, sino saber qué es lo que nos están diciendo el diagrama. Siempre cuando tenemos algún enunciado y nos están haciendo una pregunta, yo creo que el profesor Julio, el maestro Julio les dijo o les mencionó que miremos la pregunta antes y luego vayamos a encontrar la información que nos están pidiendo. ¿Okay? Usualmente he escuchado de que en el examen de ciencia es bastante lectura, también gráficas o diagramas. Entonces, media vez sabemos cómo leer estas. Imagino que vamos a estar bien. ¿Okay? Okay, vamos a empezar con nuestra número 1. Nos muestra una gráfica. Okay. Nos muestra una gráfica. 559 me dijiste. Empieza, sí, esa es la sección de la ciencia de la vida. Ok. Es de la 559 y hasta la 613. Este es el material que estamos repasando. ¿Okay? Okay. Okay. La gráfica muestra, las instrucciones nos dicen, estudia la gráfica, lee cada pregunta y elige la mejor respuesta. Okay. La gráfica muestra el crecimiento de una población de los seres vivos en un ecosistema de praderas. Okay. Tenemos nuestra gráfica. En la número 1 nos dice, ¿qué ocurrió con la población en el punto X? A, empezó a crecer más rápidamente. B, disminuyó de forma repentina. C, dejó de crecer. O D, desapareció el ecosistema. Pero, o sea, el repaso va a ser con lo que tú muestras o de lo que está aquí, porque yo no veo esa pregunta.
Oh, eso de acá es, este repaso no, este repaso o estas páginas de repaso los mandé en el group chat Ok. la semana pasada. Ujú. Es material externo. Ciencia pero- de la vida se llama. Ajá, pero este material que estamos repasando, todo esto va a estar en esa sección de las ciencias de la vida. Ok. Ujú. Mi amor, por favor. Ok. No recordamos esta pregunta específicamente. Este material está en la página 595, ¿ok? De esta pregunta. Si no recordamos qué es lo que está sucediendo. Yo creo, si no es la B, es la C. ¿Cómo? Porque está disminuyendo está disminuyendo. Si nos fijamos en el punto X, y va creciendo y va a empezar a disminuir. Bueno, no sabemos qué va a pasar en el X. Así de que si no tenemos más información no podemos predecir si va a subir o si va a bajar. Solamente que llegó a este punto. Entonces llegó a este punto, comenzó a descender, ¿no? ¿Cómo? Que si llegó a este punto porque iba creciendo y ahora va a disminuir. Hasta el punto X sabemos que va a empezar a disminuir. Está difícil. Ok. Entonces, quiero repasar esta de capacidad de cambio. Veamos. Es esta de acá. ¿Sí? Que notamos que tenemos acá nuestro punto de fase de latencia. Tenemos nuestro crecimiento exponencial y luego tenemos cuando está fijado. ¿Sí? Está así. Una Este fase estacionaria. significa que ya no tiene capacidad el ambiente de tener más. Dejó de crecer. Ujú, Esa es la respuesta. no tenemos capacidad de aumentar más y no tenemos algo externo que nos va a decir de que vamos a bajar y ya no vamos a poder tener ese punto de crecimiento, que ya no puede sostener esa cantidad de animales. Es la de desaparición del ecosistema. No exactamente, porque si tenemos desaparición del ecosistema, el tamaño de población sería 0, sería hasta abajo. En este caso sería C, que dejó de crecer, porque este punto de acá sería nuestro fase estacionaria y esta solamente se va a quedar, y quiero ver si puedo hacer aquí líneas. Solamente va a ser así recta, porque eso es lo más que este hábitat puede sostener. ¿Okay? Ya sea si tenemos alguna enfermedad, si tenemos una caída de recursos de recursos como de comida o de recursos que ya no pueden sostener, entonces ahí tendríamos que bajar. ¿Okay? Pero solamente nos está mostrando esta gráfica, no nos estamos diciendo si hubo alguna enfermedad, si hubo invasión humana,
si hubo un decremento o bajo de comida, entonces solo vamos a asumir de que esta población se va a quedar ahí. ¿Okay? ¿Tenemos algunas preguntas? Okay. También para el número 2 también estamos usando este diagrama o esta gráfica que dice que enunciado explica la causa más probable de lo ocurrido a la población en el punto X. A, el ecosistema alcanzó la capacidad de carga de la población. B, ingresó un depredador de la población al ecosistema. C, los recursos necesarios para la población se volvieron ilimitados en el ecosistema. O de los miembros adultos de la población no pudieron encontrar parejas. Yo opino que la, Ujú. creo yo. La A está correcta. El ecosistema alcanza la capacidad de carga de la población. ¿Okay? ¿Algunas preguntas? Tenemos la número 3, que la número 3 también estamos hablando del diagrama que dicta. Imagina que el crecimiento de la población sigue la misma curva que se encuentra en la gráfica, pero que la población en el punto X es más pequeña. ¿Qué factor sería lo más probable? A, la introducción de una enfermedad. B, un aumento en el número de descendientes. C, una provisión ilimitada de comida. O D, menos recursos disponibles. La D. Ujú. Correcto. ¿Por qué? Porque me está diciendo, estoy siguiendo esta misma curva, pero ahora está acá más baja. Eso significa que no tenía los mismos recursos disponibles. ¿Okay? ¿Tenemos algunas preguntas? Puedo dibujar cómo más o menos se miraría esa curva. A ver. Se miraría. Oh, no me. Ajá. Ok. Sería más o menos así la curva que están hablando. Ok. Ok. La siguiente. Y usualmente he visto, bueno, no he tomado un examen en línea, pero usualmente con los exámenes nos dicen de qué número vamos a usar el diagrama. Entonces, esta de acá nos deberían decir, use el diagrama o la gráfica siguiente para responder preguntas 1 a 3. Okay. La siguiente instrucciones dice, estudia la información y la ilustración, lee cada pregunta y elige la mejor respuesta. Antes de leer el anunciado, voy a leer la pregunta y voy a ver si puedo responderla. A partir de la información, ¿qué debe ocurrir antes de que la comida se mezcle con los jugos digestivos en el estómago? ¿Okay? Estamos acá. Antes de que llegue el estómago. El cuerpo debe absorber los nutrientes de la comida. B, los desechos deben acumularse en el intestino grueso. C, los desechos deben de salir por el recto o de la comida debe pasar por el esófago. Ahora, mientras estamos pensando en esto, voy a leer el anunciado por si acaso, que dice, el aparato digestivo cumple la importante tarea de extraer los nutrientes de la comida para que sean absorbidos por la sangre y llevados a las células del cuerpo.
El proceso de la digestión convierte la comida en partes más pequeñas para que el cuerpo pueda usarlas para obtener energía. La ilustración muestra las partes del cuerpo que participan en la digestión. Okay. La D puede ser. Ujú. Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo no absorbe los nutrientes de la comida hasta que pase por el estómago. Porque allí dice, el proceso de la digestión convierte la comida en partes más pequeñas para que el cuerpo pueda usarlas para obtener energía. Luego tenemos la B, que es los desechos deben acumularse en el intestino grueso. Este está después del estómago. Estamos viendo que antes que pase el estómago. Entonces, B la anulamos y C, los desechos deben salir por el recto. Esa también la anulamos, ¿ok? ¿Tenemos algunas preguntas? Ok. ¿En qué parte del aparato digestivo la sangre absorbe los nutrientes? A. Sí. Escucha. ¿Cómo? Okay. Tenemos A, la boca, E, el esófago, C, el intestino delgado o D, en el recto. En el recto no es. En el intestino delgado, no creo. Sí, correcto, en el intestino delgado. Intestino delgado. Sería el intestino delgado, sí, es correcto. Porque tiene que ser procesado, tiene que estar ahí grueso y el delgado es el que nos hace los nutrientes, el grueso es el que va y hace los desechos. También algo que podemos notar que es la boca todavía no hemos procesado la comida, al igual que ve en el esófago, que todavía no está procesado, que está acá, estamos acá trabajando. Y el recto es la comida está procesada. Entonces podemos usar estas. Entonces, la boca sería nada más para introducir. Exacto, sí, exacto. El que está haciendo el trabajo es el estómago y los intestinos delgados y gruesos. ¿Ok? Ok, tenemos algunas preguntas. Okay. La siguiente es una cadena alimenticia de que no había, es que está en una tabla a comparación con flechas. Así que tenemos que prestar atención de qué es lo que nos está diciendo en la tabla. ¿Okay? Okay. Instrucciones. Estudia la tabla, lee la pregunta y elige la mejor respuesta. Okay. Entonces tenemos organismos de un ecosistema de laguna de marea. En la parte izquierda nos está diciendo especie. En la parte derecha nos está diciendo dieta primaria. Lo que es la dieta primaria o lo que nos está diciendo, que yo concluyo con esto, es de que el gusano de almeja se come al zooplancton. ¿Okay? La espartina no tiene dieta primaria. La gaviota se alimenta argentea, se alimenta de almeja de río y el esperlamo. ¿Okay? Entonces tenemos eso ahí. ¿Okay? Okay. La número 6 nos dice, a partir de la información de la tabla, ¿qué cadena alimenticia simple es más probable que ocurra en el ecosistema? Okay. Tenemos gaviota argentina,
es comida por la almeja de río, que es comida por el fitoplancton. B, que es la espartina, que es comida por el vigaro, que es comida por el Becasina piquicorta. La C, halcón peregrino, que es comida para la gaviota argentea, que es comida para la garceta blanca. O D, que es la espartina, que es comida para el zooplancton, que es comida para el gusano de almeja. No sé, pero yo veo la más lógica la A. Digo la A. Porque la B, la espartina, no tiene dieta primaria, o sea, no se podría comer al vígaro, obviamente, porque no es su dieta primaria. El halcón peregrino, bueno, come gaviota argentea, pero la gaviota argentea la gaviota argentea se come a la almeja del río y al esperlano, no se come a la garceta blanca. La D, que es la espartina, no se come a nadie. Entonces, la gaviota argentea come almeja del río. Y la almeja del río se come al fitoplancton. Y el fitoplancton creo que no se come a nadie. Ok, vamos a poner A. Bien, pero mal. Está bien, me gusta bastante el proceso. El proceso que usted está usando es correcto. Solamente de que recordemos que las flechas están mostrando el flujo de materia y energía. Entonces, si el animal o el organismo está apuntando a otro organismo, el punto de flecha me está diciendo que el organismo, que soy yo, le estoy dando energía y materia al otro organismo que está apuntando. Entonces, No es comida, es energía. Bueno, es comida, sí, pero recordemos que es comida porque da energía y materia, ¿sí? Nos da energía, la comida nos da energía. ¿Ok? Entonces, significa que el que está apuntando la flecha se está comiendo al que está en el punto de inicio. ¿Sí? O en la casa, entonces, la almeja del río se está comiendo la gaviota. Exacto, eso es lo que está diciendo, que la almeja de río se está comiendo la gaviota y el fitoplancton se está comiendo la almeja de río. Yo pensaba que era al revés. No, sí. Pero debería ser diferente porque se confunde. Sí, yo sé, pero recordemos que las flechas nos están diciendo dónde se está yendo la energía. Entonces no dice. Okay. Entonces, el proceso que usted dijo está completamente correcto, solamente que las flechas deberían de ir inversas. Entonces, en vez de tenerlas así, tenían que, para que esta sea correcta, debería de ser así. Déjenme, la dibujo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ups. Usando ese mismo proceso, sí. ¿Sí? Para que A sea correcta, esta tendría que ser. Okay. Entonces podemos empezar con... La A no es. Ajá, la A no es, pero el proceso está correcto. Okay. Plantón no
Ujú, ujú. ¿Se puede acercar un poquito su micrófono? Es que no la escucho muy bien. Ahí va. Aquí. Que el fitoplancton no, o sea, no le da energía a nadie, tiene dieta primaria. Ajá, correcto. Entonces, si vamos a la B, Ujú, el becasina, su comida primaria es el vígaro. ujú, Y el vígaro, su comida primaria es la espartina. ujú. Ahora miremos dónde se encuentra el vígaro, que se encuentra a la becasina piquicorta. Pero el vígaro se come. Ah, o sea que el primario, el primero debería ser una especie. El productor puede, sí. Ok, entonces la B no es. Ujú, sería la B. ¿Por qué? Voy a empezar No, en vez. no sería la B, porque la espartina es una dieta, no sería una especie. Bueno, vamos a ver. Ok. Ahorita voy a explicar por qué es la B. Porque vamos a empezar de la becasina piquicorta. La becasina piquicorta se come al vígaro, que es el que es su comida. Luego el vígaro se come a la espartina. ¿Ok? Entonces, con esta cadena alimenticia está correcta porque la espartina le da energía al vígaro y el vígaro le da energía a la becasina piquicorta. Ok. Ujú. ¿Por qué no es la C? Porque la garceta blanca. Ok, podemos empezar acá con la garceta blanca. La garceta blanca tiene como dieta primaria el esperlano y la que casta es la gaviota argentea. Entonces no está correcto. La D, voy a empezar con hasta la derecha, el gusano de almeja. El gusano de almeja tiene como comida el zooplancton. Ok, estamos bien. El zooplancton. Pero el zooplancton para su comida tiene fitoplancton. Y acá tenemos la espartina. Ahí es donde cortamos. Ujú. Entonces, si recordamos, el flujo de energía va directamente al que se les al predador, ¿ok? Tenemos algunas preguntas. Este de acá, este material también lo podemos ver. Puedo escribir de hecho acá cuáles son las páginas para que. Ok, esta es de página 593 a 595. ¿Ok? Esas son las páginas donde podemos encontrar este material. Ok, 7. ¿Cuál es el efecto probable de eliminar la espartina del ecosistema representado en la tabla? ¿Okay? Si eliminamos la espartina, que es esta. ¿Okay? A las poblaciones de pícaro y de becasina picorta disminuirán. De todos los consumidores serían eliminados del ecosistema. C. Las poblaciones de fitoplancton crecerían. O de los halcones peregrinos tendrían mayores recursos para alimentarse. Entonces, tenemos que ver cuál es el que alimenta la espartina. Nada. Bueno, vamos a ver. La espartina acá le da de comer al vígaro. Ah, ya. Y el vígaro le da de comer a la becasina piquicorta.
Ya la sé. Um, Perdón, no. Leí mal. La D no. La A. correcto, sería la A. Porque las poblaciones de Vígaro van a disminuir porque Espartina se va a eliminar. Y el Vígaro alimenta la becasina piquicorta, así de que esa también va a disminuir. No se va a eliminar, pero sí va a disminuir. ¿Okay? ¿Algunas preguntas? ¿No? Okay. Ahora, este van de los primeros, primer capítulo a segundo capítulo. Okay. Lee el pasaje y la pregunta y luego marca el lugar adecuado del diagrama para responder. Okay. Dice, la mitosis es una forma en la que el núcleo de la célula se divide durante el proceso de división de la célula. Las fases de mitosis son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Citocinesis es la parte del proceso de división celular por lo cual el citoplasma de la célula progenitora se divide. Okay. 8. Dice, la citocinesis ocurre durante dos fases de mitosis. Marca con X la fase de mitosis durante la cual completa la citocinesis. Vamos a ver aquí que dice la citocinesis es la parte del proceso de división celular por la cual el citoplasma de la célula progenitora se divide. Se divide en la telofase. Correcto. En la telofase. Okay. ¿Tenemos algunas preguntas? En el libro no vimos la citocinesis, pero sí mencionamos un poquito de este proceso, pero no de la citocinesis. Okay. Okay, tenemos a leer el pasaje y la pregunta y elige la mejor respuesta. Okay. Vamos a leer las preguntas del primero. La número 9 nos dice que enunciado contrasta la precisión de mutualismo y comensalismo. Okay. Esta, de hecho, la podemos responder sin leer el pasaje, porque si nos recordamos qué es el mutualismo y el comensalismo, que son las relaciones simbióticas. Okay. Las dos especies se benefician en el mutualismo, mientras que solo una especie se beneficia en el comensalismo. B, ninguna especie se beneficia en el mutualismo, mientras que una especie se beneficia en el comensalismo. C, una especie se beneficia en el mutualismo, mientras las dos especies se benefician en el comensalismo. O D, las dos especies se benefician en el mutualismo, mientras que las especies se benefician y dañan a la otra especie en el comensalismo. Si no recordamos, ¿está bien? Vamos a leer el enunciado. Okay. ¿Qué? Dice, las relaciones simbióticas existen entre muchas especies en un ecosistema. Las tres categorías de relaciones simbióticas son mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Un ejemplo de mutualismo es la relación entre las abejas y las flores.
Las abejas obtienen el néctar como alimento a partir de las flores. Las abejas también llevan polen de flor a flor, lo que contribuye a la polinización de las plantas, que a su vez permite la fertilización y la producción. Las mariposas virrey y monarca tienen una relación de comensalismo. La mariposa virrey imita el patrón de color de la monarca porque las monarcas contienen glucósido carditónico que las hace desagradables para los pájaros. Los pájaros evitan a las mariposas monarcas y por efecto a las virrey. Las pulgadas se consideran parásitos de perros, gatos y otros animales. Las pulgas pican la piel de los animales y chupan su sangre como alimento. Okay. Viendo esta, ¿cuáles de las respuestas es la más adecuada para la comparación de mutualismo y comensalismo? La C. Ok, la C. Una especie se beneficia en el mutualismo y otra en el comercialismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver acá, dice que en el mutualismo se beneficia solamente una especie. Vamos a ver acá. Un ejemplo de mutualismo es la relación entre las abejas y las flores. Las abejas obtienen el néctar como alimento a partir de las flores. Las abejas también llevan polen de flor a flor, lo que contribuye con la polinización de las plantas, que a su vez permite la fertilización y la producción. Entonces, en este caso, las dos son beneficiadas, ya que las abejas usan el polen o obtienen el néctar y también las flores se fertilizan y las abejas le ayudan para la fertilización y la reproducción de estas plantas. Entonces, esa no contribuye con nuestra C, con nuestra definición de mutualismo. La A, vamos a ver. Okay. Dice, las dos especies se benefician en el mutualismo. Okay. Eso vimos que está correcto. Entonces, y luego dice que una solamente se beneficia con el comensalismo. Acá, quiero ver. Okay. Las mariposas virrey y monarca tienen una relación de comensalismo. Las mariposas virrey imitan el patrón de un color de monarca porque las monarcas contienen glucósido cardiótónico que las hace degradables para los pájaros. Okay. Los pájaros evitan las mariposas monarca y por efectos a las virrey. Okay. Entonces, está usando algo que beneficiante de la otra especie, pero no está afectando en nada a la otra especie. Entonces, sí, una está beneficiada mientras la otra está indiferente. Entonces, sí, sería... ¿Tenemos algunas preguntas? La siguiente dice, lee el pasaje, luego lee la pregunta y escribe tu respuesta en el recuadrado. Okay, vamos a ver la pregunta que dice, ¿qué alelo de gen fibrosis quística es recesivo? Entonces estamos hablando de dominante y recesivo. La fibrosis quística es una enfermedad genética de las personas que hace que se segren grandes cantidades de mucosidad en los pulmones. Las personas que tienen los dos alelos normales del gen de la fibrosis quística no tienen esta enfermedad. Tampoco las tienen las personas que tienen un alelo normal y un alelo mutuante del gen. Sin embargo, las personas que tienen los dos alelos mutuantes del gen tienen fibrosis quística. ¿Ok? Entonces, tenemos los dos alelos. Los dos alelos es normal y el alelo mutuante, ¿correcto? ¿Cuál sería el recesivo? ¿El normal o el mutuante? Mutuante. Mutante, mamá. Las personas que tienen dos
aleos normales del gen de fibrosis quística. ¿Podría ser eso? Bueno, no tiene esta enfermedad, ¿correcto? Ok. Pues recordemos de que si no contraemos para el gen de fibrosis quística significa de que lo tenemos, ¿correcto? Okay. Como recordatorio también tenemos la página 580 que habla sobre este material. Que donde si tenemos dos dominantes, significa que vamos a tener el gen dominante. Si tenemos un dominante y un recesivo, significa que vamos a tener el fenotipo dominante. Y si tenemos dos recesivos, significa que vamos a tener el fenotipo recesivo. ¿Okay? Entonces, acá tenemos dos alelos. Tenemos el alelo de normal y alelo mutuante. De eso estamos hablando. ¿Okay? Entonces, si tenemos los dos alelos normales, significa que no vamos a tener esta enfermedad. Pero si tenemos un alelo normal y un alelo mutuante, tampoco lo vamos a tener, ¿ok? Pero sí lo vamos a tener si tenemos dos alelos mutantes. Disculpe, mutantes. Entonces, teniendo esta información, ¿cuál sería el recesivo? ¿El normal o el mutante? Disculpe, no, Yelitza Lilibeth, todavía su micrófono, siento de que hablaron, pero no las escuché. Que si tenemos el alelo mutuante, tenemos posibilidad de tener esa enfermedad, ¿no? Ujú. Sí. Entonces el alelo mutuante. Sí. Significa, tenemos probabilidades, pero si tenemos el dominante que sería normal y el mutante solamente somos portadores, pero sí. Sería el alelo mutante. Ok. Ya voy a cerca de mi final para mi sección. Así que quiero ir un poquito a repasar esto de acá. Usando esta de acá. Esta pregunta. Es la pregunta 16 a la 17 y 18. Okay. Okay.
Soy la información, lee cada pregunta y elige la mejor respuesta. Estamos hablando de probabilidad o quadruple, como habíamos visto anteriormente. Okay. Tenemos en las plantas de chicharros, la semilla amarilla es un carácter dominante y la semilla verde es un carácter recesivo. Esto significa que el color verde de la semilla ocurre solo si un descendiente recibe el alelo del carácter recesivo de sus dos progenitores. El cuadruple muestra los genotipos potenciales para el color de la semilla en la descendencia de una cruza entre dos plantas de cucharos en particular. ¿Okay? Entonces también aquí un recordatorio. Y mayúscula es el alelo de semilla amarilla, que es el dominante, y en minúscula es el alelo de semilla verde. ¿Okay? Número 16 dice, ¿qué enunciado debe ser verdadero sobre los genotipos de las plantas progenitoras para el carácter de color de la semilla? A. Ninguno de los progenitores es portador del alelo recesivo. B. Los dos progenitores portan el alelo recesivo. C. Solo uno de los progenitores porta el alelo dominante. D. Solo un progenitor porta el alelo recesivo. Entonces, en otras palabras, nos están preguntando cuáles son los que van en la parte de afuera. ¿Cuál va acá? Y cuáles van acá, la parte de arriba. Se puede acercar un poquito más a su micrófono. Arriba tendría que ir Y, Ok, mayúscula, minúscula. mayúscula. Ok, ¿y cuál otro? Y abajo tendría que ir Y minúscula. Ok. Ok, me indica si lo estoy escribiendo bien, ¿ok? Entonces me está diciendo que acá debe ser Y mayúscula, ¿correcto? Y acá Y minúscula, ¿sí? Estamos, ahí está bien. Sí. Ok. Y arriba tendría que ir Y minúscula. Ok. No, ahí no. Arriba de la Y minúscula. Acá. Sí. Ahí creo que- Ok. Y en la parte, en la otra. En la otra tendría que ir Y mayúscula también. Vamos a ver. Ok. No debería ir. ¿Y en minúscula entonces? Ok, vamos a ver. No podría ser porque abajo tendría que ir Y minúscula y arriba Y minúscula para que dé Y. Ujú. Correcto. Pero arriba tendría que ir Y mayúscula y al lado Y minúscula. Para que Está- pueda dar Y mayúscula y Y. ¿Está hablando de este de acá? Bueno, del otro. No, tú tienes una que vamos de qué lado, yo estaba resolviendo. Acá. Vamos a ver, le voy a indicar. Este va a ser nuestro número 1, este va a ser nuestro número 2. Estación 3. Ups. 3. 3 y este nuestro 4. ¿Ok?
En la número 1, Y mayúscula. Número 2, Y minúscula. 3, Y minúscula. Y 4, Y minúscula, ¿correcto? Creo que estamos cerca. Estoy de acuerdo con la parte de arriba, pero en la parte del lado 3 y 4, siento que una está incorrecta. El 4 está bien porque es Y mayúscula y Y minúscula. Ujú. Pero entonces el número 3 tendría que ir Y mayúscula. Ujú, correcto. Entonces tendríamos que tener esta de acá sería Y mayúscula. Quiero ver si El puedo. 3. Ajá, el 3. Sí. Quiero ver si puedo borrar. Ah. No me gusta este borrador. Pero sí, este de acá sería Y mayúscula, Y minúscula, Y mayúscula, Y minúscula. Quiero ver. Ok. O sea que sería la misma respuesta a las dos. Sí, correcto. Entonces, sí. Tendríamos las dos tienen disculpen, la Y mayúscula y la Y minúscula. Entonces, eso significa, disculpen, quiero arreglar esto de acá y no me deja. Ok. Entonces, viendo las respuestas, asumiendo que 3 la compuse, ¿cuál sería nuestra respuesta correcta? Ninguno de los progenitores es portador del alelo recesivo. Los dos progenitores portan el alelo recesivo. Solo uno de los progenitores porta el alelo dominante o de solo un progenitor porta el alelo recesivo. Donde Y mayúscula es el dominante y Y minúscula es el recesivo, ¿correcto? Los dos lo portan, el dominante y el recesivo. ¿Cómo? También se acerca un poquito a su micrófono. Ujú. Ahora sí, el de arriba es el alelo de los padres y el de abajo es el alelo de las madres. Ujú, sí. Estos de acá son los padres, o como lo llama acá, los progenitores. O sea, ambos lo tienen, ¿no? ¿Cómo? Ambos lo tienen. Ajá, ambos lo tienen. Entonces, a ver, los progenitores portan el alelo recesivo. Correcto. Sería la B, los progenitores portan el alelo recesivo. Déjeme y hay una letra. Correcto, sería B. Acá hicimos un trabajo de izquierda a derecha o de reverso. Disculpen, no me está dejando bajar. Ok, pero vamos al 17, que dice, ¿qué enunciado
debe ser verdadero sobre los fenotipos de las plantas progenitoras para el carácter de color de la semilla. Que entonces estamos hablando de los padres. Los dos producen semillas amarillas, los dos producen semillas verdes. C, uno produce semillas verdes y el otro produce semillas amarillas. O D, cada uno produce semillas verdes y amarillas. Y un recordatorio, si tenemos el fenotipo o el gen dominante, vamos a mostrar el fenotipo o vamos a tener en físico el dominante. ¿Okay? Sería la C. Okay. Uno produce semillas verdes y el otro produce semillas amarillas. Okay. La semilla verde es el alelo recesivo. Y para que se muestre el alelo recesivo tenemos que tener las dos Y minúsculas, ¿correcto? Acá no lo pude arreglar, pero este debería de ser Y mayúscula. Entonces, si tenemos acá Y mayúscula, Y minúscula, este progenitor va a mostrar semillas amarillas, que son al alelo dominante. Al igual que acá, Y mayúscula, Y minúscula, como tenemos el dominante presente, vamos a mostrar el fenotipo dominante, que en este caso sería las amarillas. ¿Okay? Entonces, la C está cerca, pero no exactamente. ¿Okay? Las dos serían, producen semillas amarillas, ya que cada uno tiene su, el alelo dominante, ¿ok? Ok, ahora quiero ir al siguiente y esa va a ser nuestra última pregunta para el día de hoy, pero no me deja. Déjeme, voy a ver. Ok. Ok, que en la última nos está pidiendo ¿cuál es la probabilidad de que las plantas produzcan un descendiente de semillas verdes? Ahora estamos viendo el cuadro de Punnett. Semillas verdes significa que vamos a tener el alelo recesivo, que serían 2 veces, ¿correcto? Sería, tienen que ser los recesivos 2 veces y no puede estar el dominante presente, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad viendo el cuadro de Punnett? Es la C. Va a ser 1/2, ok. Vamos a ver. 1/2 me está diciendo de que tengo la mitad de probabilidad de que tenga el recesivo, ¿correcto? O que tenga mitad del cuadro que sea 2Y minúsculas, ¿correcto? Ok. Entonces acá tengo Y minúsculas, pero en el resto tengo Y mayúsculas. Entonces estamos cerca, pero no exactamente. Entonces tenemos uno de los cuadros, de un total de 4, vamos a tener semillas verdes, ¿ok? Entonces poniendo eso en fracción, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cómo? La D. La de 3/4.
cerca, pero en los 3/4 estamos viendo el dominante a comparación con el recesivo. ¿Ok? Sí, entonces sería el otro, que sería, Un cuarto. ajá, correcto, sería 1/4, sería B. Porque uno de los cuadros, 1, totalidad de 4, nos va a dar la descendencia de semillas verdes. ¿Ok? Ok. El resto de estas, me gustaría ir sobre el resto de estas de acá, pero tenemos también material que quiero repasar sobre las otras secciones. ¿Ok? Entonces, la próxima semana les voy a mandar otro repaso que va a ser nuestro segundo repaso de nuestras ciencias físicas y químicas. ¿Ok? Estas las respuestas se las voy a mandar más tarde esta semana para que les dé tiempo a ustedes a repasarlas, tal vez verlas, denle un vistazo, pero yo les voy a mandar las respuestas de este repaso. ¿Ok? Al igual que también voy a incluir qué páginas está este material como había puesto anteriormente. ¿Ok? Por ahora tenemos algunas preguntas. Al igual, también voy a decir, al igual si están repasando y vieron o notaron que están confundidos en algún tipo de material, también pueden traer sus preguntas. ¿Ok? Estas siguientes 2 clases, en nuestras últimas 2 clases va a ser solamente de repaso. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que tengo el día de hoy. Sé de que el maestro Julio no se va a presentar el día de hoy debido a una emergencia. Así de que si no tienen algunas preguntas, nos miramos la próxima semana. ¿Ok? Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias.